Treblinka fue el segundo campo de exterminio más letal del régimen nazi, superado solo por Auschwitz. Pero a diferencia de este último, Treblinka no tenía fábricas ni selección médica. Era un centro de aniquilación inmediata. Desde su apertura en julio de 1942 hasta su cierre forzado en octubre de 1943, allí se asesinó a un promedio de 6.000 personas por día. No quedaban prisioneros vivos. No había supervivientes que contaran lo que allí ocurrió, porque todo estaba diseñado para que no los hubiera. Los trenes llegaban cargados de hombres, mujeres y niños, engañados con la promesa de reasentamiento. Eran desnudados, despojados de sus pertenencias y conducidos directamente a cámaras de gas disfrazadas de duchas. Los cuerpos eran luego enterrados o incinerados en fosas al aire libre. Treblinka I, nacimiento del infierno nazi. En noviembre de 1941, las autoridades alemanas establecieron Treblinka I en una zona boscosa del distrito de Sokołów, dentro del gobierno general de Polonia ocupada. La ubicación no fue casual. El sitio ofrecía tres ventajas estratégicas: proximidad a la línea ferroviaria Malkinia-Siedlce, aislamiento geográfico que dificultaba la observación externa, y recursos naturales explotables. Una cantera de grava prometía materiales para la infraestructura militar alemana, mientras que el cercano río Bug permitía proyectos hidráulicos de control de inundaciones. El comandante Theodor van Eupen, oficial de las SS con experiencia en administración carcelaria, recibió la orden de organizar un campo de trabajo penal. Van Eupen diseñó una estructura jerárquica donde los prisioneros judíos, junto a gitanos, comunistas y criminales comunes, trabajaban bajo la supervisión de capos judíos, quienes respondían directamente a guardias alemanes y auxiliares ucranianos. La población fluctuaba entre 800 y 1.200 internos, renovándose constantemente debido a la alta mortalidad. Las condiciones de vida eran deliberadamente brutales. Los barracones carecían de aislamiento térmico y calefacción. Los prisioneros dormían en plataformas de madera sin mantas, incluso durante los inviernos polacos. Las raciones consistían en sopa diluida y pan negro de calidad inferior, con cantidades que variaban según el rendimiento laboral del grupo. El acceso a agua potable estaba estrictamente limitado y no existían instalaciones sanitarias adecuadas. La rutina diaria comenzaba antes del amanecer con el recuento de prisioneros. Los equipos de trabajo se dirigían a la cantera para extraer grava, tarea que se extendía desde las primeras horas hasta el anochecer, con apenas una pausa para la comida. Otros grupos trabajaban en proyectos hidráulicos, construcción de diques, canalización de sectores del río Bug y nivelación de terrenos pantanosos. Estos trabajos respondían tanto a necesidades militares como a la ideología nazi de explotación del territorio ocupado. Van Eupen mantenía registros meticulosos de producción, disciplina y mortalidad, informes que se enviaban semanalmente a la oficina del distrito de Radom. Una inspección de febrero de 1942 documentó 1.100 prisioneros activos, con una tasa de renovación del 10% semanal debido a muertes por agotamiento, enfermedad y ejecuciones sumarias. Los castigos corporales eran sistemáticos: golpizas por rendimiento insuficiente, ejecuciones por intentos de fuga y trabajos adicionales bajo vigilancia armada. Los testimonios de Israel Zimlich y Oskar Strauchinski, recopilados tras la guerra, revelan detalles sobre la supervivencia diaria. Los prisioneros recolectaban restos de comida de los basureros del personal alemán, arriesgando severos castigos. La higiene personal era imposible. Sin jabón ni agua suficiente, las enfermedades infecciosas se propagaban rápidamente. El tifus, la disentería y la neumonía diezmaban la población. Los enfermos eran retirados del campo o ejecutados inmediatamente sin tratamiento médico. La eficiencia del trabajo forzado se medía en toneladas de grava extraída y metros cúbicos de tierra movida en proyectos hidráulicos. Van Eupen implementó un sistema de cuotas diarias que los prisioneros debían cumplir bajo amenaza de reducción de raciones o castigo físico. La duración promedio de supervivencia dentro del campo era inferior a 3 meses. Un dato que las autoridades alemanas consideraban aceptable para mantener la productividad sin costos excesivos de alimentación o alojamiento. Durante los primeros meses de 1942,
Treblinka 1 funcionó según estos parámetros sin alteraciones significativas. Sin embargo, el marco operativo cambió radicalmente con la implementación de la Operación Reinhardt en marzo de ese año. Esta operación, diseñada por Odilo Globoknik bajo autorización directa de Himmler, buscaba la eliminación física sistemática de la población judía del gobierno general mediante centros de exterminio especializados. Treblinka fue seleccionado como uno de los 3 sitios principales para esta operación, junto con Bełżec y Sobibór. La decisión se basó en criterios logísticos: ubicación aislada, proximidad a nudos ferroviarios principales y experiencia previa en el manejo de población judía. A diferencia de otros campos que combinaban trabajo forzado con exterminio, el nuevo complejo tendría una función exclusivamente eliminatoria. La planificación de Treblinka 2 comenzó en julio de 1942. A 1,5 kilómetros del campo de trabajo existente, ingenieros de las SS con experiencia en Bełżec iniciaron la construcción de instalaciones diseñadas específicamente para el exterminio masivo. El diseño buscaba eficiencia logística absoluta, un circuito cerrado desde la llegada ferroviaria hasta la disposición final de cadáveres, sin áreas de alojamiento permanente ni instalaciones de trabajo. Richard Tomala, ingeniero responsable del diseño, aplicó lecciones aprendidas en Bełżec para evitar problemas operativos. Las cámaras de gas fueron dimensionadas para mayor capacidad, las fosas comunes se excavaron con mayor profundidad y se estableció un sistema de clasificación de pertenencias más eficiente. Christian Wirth, inspector general de la Operación Reinhardt, supervisó personalmente los detalles técnicos. La construcción empleó mano de obra del propio Treblinka 1, cuyos prisioneros fueron trasladados temporalmente para levantar cercas, nivelar terrenos y construir estructuras. Estos trabajadores ignoraban el propósito final de las instalaciones que estaban edificando. Muchos participaron en la construcción de sus propias futuras cámaras de ejecución sin saberlo. Treblinka Prime continuó operando en paralelo durante la construcción de Treblinka II, manteniendo sus funciones de trabajo forzado hasta julio de 1944. Sin embargo, su propósito se subordinó gradualmente al funcionamiento del centro de exterminio. Algunos prisioneros del campo de trabajo fueron incorporados como mano de obra auxiliar en la clasificación de pertenencias y mantenimiento de instalaciones en Treblinka II. La transformación se completó en agosto de 1942, cuando comenzaron a llegar los primeros trenes de deportados directamente a Treblinka II. El contraste entre ambos campos era absoluto. Mientras Treblinka I mantenía la ficción del trabajo productivo, Treblinka II operaba como una máquina de exterminio sin pretensiones laborales. Los deportados llegaban, eran ejecutados y sus cuerpos incinerados o enterrados el mismo día. Treblinka II. ¿Diseño total del exterminio? Treblinka II fue concebido como un instrumento de exterminio directo, sin funciones secundarias de trabajo forzado o detención prolongada. Su diseño arquitectónico respondía a una lógica industrial: maximizar el número de eliminaciones en el menor tiempo posible, con el mínimo personal operativo y sin interrupciones en el flujo de víctimas. Cada elemento espacial fue calculado para facilitar el engaño inicial, el control durante el proceso y la eficiencia en la disposición final de cuerpos. La construcción se realizó entre julio y agosto de 1942, bajo la supervisión de Richard Tomala y Christian Wirth. Ambos habían participado en el diseño de Bełżec y aplicaron las lecciones técnicas para evitar problemas operativos detectados en el primer campo de la Operación Reinhardt. La mano de obra consistía en prisioneros judíos traídos de campos de tránsito, quienes fueron eliminados sistemáticamente una vez completada su función constructiva. El campo se dividió en 3 sectores funcionalmente independientes, separados por cercas de alambre de espino de doble altura y pantallas vegetales que impedían la visión entre áreas. Esta segmentación evitaba que los recién llegados observaran el destino de grupos anteriores, mientras facilitaba el control del personal alemán sobre cada fase del proceso. El primer sector era la zona de recepción, diseñada para simular una estación ferroviaria en funcionamiento. Una vía muerta ingresaba directamente al perímetro del campo desde el ramal Malkinia-Grodzisk.
La plataforma de descenso fue equipada con elementos visuales típicos de estaciones reales: relojes pintados sobre madera, una caseta que simulaba taquilla, carteles con destinos ficticios y señales direccionales en alemán y polaco. Bancos y papeleras completaban la escenografía destinada a mantener la calma entre los deportados. Los barracones de clasificación flanqueaban la plataforma. Estas estructuras de madera contenían ganchos numerados donde los recién llegados debían colgar sus ropas de manera ordenada. Carteles indicaban recordar el número para recuperar sus pertenencias después del baño. Los deportados recibían un trozo de cuerda para atar sus zapatos, reforzando la ilusión de un proceso temporal irreversible. El segundo sector albergaba las instalaciones administrativas y residenciales del personal alemán y auxiliar ucraniano. Barracones para oficiales SS, dormitorios para guardias, comedores, depósitos de armas y talleres de mantenimiento ocupaban esta zona. Una oficina central coordinaba las comunicaciones con Berlín y gestionaba los horarios de llegada de trenes. El aislamiento de esta área respecto al sector de exterminio evitaba que el personal administrativo tuviera contacto directo con el proceso de ejecución. El tercer sector, llamado Campo Superior por los operadores alemanes, contenía las instalaciones de exterminio propiamente dichas. Su acceso estaba restringido al personal técnico especializado y a los miembros del Sonderkommando. Cercas adicionales y vigilancia armada permanente aseguraban que ningún deportado pudiera retroceder una vez ingresado en esta zona. La conexión entre el área de recepción y el sector de exterminio se realizaba a través del tubo, Schlauch, un corredor estrecho de aproximadamente 100 metros de longitud y 3 metros de ancho. Las paredes consistían en cercas de alambre de espino cubiertas con ramas de pino entrelazadas que impedían la visibilidad lateral y cualquier intento de escape. El piso estaba nivelado con tierra apisonada y grava. El diseño obligaba a un tránsito lineal y constante, sin posibilidad de retroceso o desviación. Torres de vigilancia flanqueaban el tubo cada 20 metros, ocupadas por guardias ucranianos armados con fusiles y ametralladoras ligeras. El corredor terminaba directamente en las puertas de las cámaras de gas, sin antecámaras ni espacios intermedios que permitieran la organización de resistencia. Las cámaras de gas se construyeron en 2 fases. El primer edificio, levantado en julio de 1942, contenía 3 cámaras rectangulares de 4 por 4 metros cada una, con una altura de 2,5 metros. Las paredes eran de ladrillo sólido, sin ventanas, y el techo estaba sellado herméticamente. Las puertas metálicas se abrían hacia afuera y contaban con cerrojos externos operados exclusivamente por personal alemán. En el techo de cada cámara se instalaron simulacros de duchas, boquillas metálicas sin conexión a tuberías de agua destinadas únicamente a reforzar la ilusión sanitaria. Las paredes interiores fueron pintadas de blanco para simular un ambiente médico o higiénico. Pequeñas aberturas en las paredes permitían la entrada de gas desde una sala de motores adyacente. La capacidad de estas primeras cámaras resultó insuficiente para los volúmenes proyectados de la Operación Reinhardt. En agosto de 1942 se construyó un segundo edificio con 10 cámaras de mayor tamaño, 4 por 8 metros cada una, con capacidad para 500 a 600 personas por sesión. Esta ampliación permitió alcanzar una capacidad operativa de 10.000 a 15.000 eliminaciones diarias en turnos continuos. Los motores generadores de gas estaban ubicados en una estructura separada pero contigua a las cámaras. Inicialmente se utilizaron motores diésel soviéticos capturados, probablemente extraídos de tanques T-34. El monóxido de carbono producido por estos motores era canalizado mediante tuberías de escape hacia el interior de las cámaras. La operación del sistema requería técnicos especializados para el encendido, regulación y mantenimiento de los motores. Las fosas comunes se excavaron en paralelo a los edificios de cámaras con dimensiones de 50 metros de largo, 10 metros de ancho y 7 metros de profundidad. Estas fosas fueron calculadas para contener los cuerpos producidos durante varios meses de operación continua. Rieles de tren conectaban las cámaras con las fosas, facilitando el transporte de cadáveres mediante vagonetas improvisadas. El diseño incluía también estructuras auxiliares especializadas. El lazaret era una falsa enfermería utilizada para la ejecución directa de ancianos, enfermos o deportados considerados inadecuados para el proceso estándar de las cámaras.
Una fosa abierta y una ametralladora completaban este punto de eliminación alternativo. Los depósitos de clasificación ocupaban barracones extensos donde las pertenencias de los deportados eran separadas por categorías: ropa masculina, femenina e infantil, calzado, joyas, dinero, documentos y objetos religiosos. Personal del Sonderkommando clasificaba estos materiales bajo supervisión alemana, empaquetándolos para su envío a Alemania como parte del esfuerzo bélico. El campo contaba con su propio sistema eléctrico, alimentado por generadores diésel que proveía iluminación nocturna para operaciones continuas. Las comunicaciones se mantenían mediante líneas telefónicas directas con la oficina del distrito de Lublin y con el cuartel general de la Operación Reinhardt en Berlín. La eficiencia del diseño se manifestaba en la ausencia total de instalaciones para alojamiento permanente de deportados. No había dormitorios, comedores ni instalaciones sanitarias para la población que llegaba en los trenes. Esta ausencia arquitectónica refleja la función exclusivamente eliminatoria del campo. Los deportados eran ejecutados el mismo día de su llegada, sin períodos intermedios de detención. Franz Stangl, comandante del campo desde septiembre de 1942, implementó horarios precisos que optimizaban el uso de las instalaciones. Los trenes llegaban cada 2 horas durante las jornadas de mayor actividad. El ciclo completo desde el descenso hasta la disposición de cuerpos se completaba en menos de 3 horas, permitiendo la recepción inmediata del siguiente convoy. Los arquitectos del horror. Mando operativo de Treblinka II. Treblinka II fue el único campo de exterminio nazi que tuvo como primer comandante a un médico de profesión. El SS Obersturmführer Irmfried Eberl, psiquiatra vinculado al programa de eutanasia en Bernburg, fue nombrado jefe del campo el 11 de julio de 1942. Procedente de las instalaciones de exterminio por gas en Alemania, Eberl no tenía experiencia en el manejo de un centro de eliminación masiva y recibió la orden de iniciar operaciones de forma inmediata. En pocos días, los trenes comenzaron a llegar con una frecuencia completamente desbordante. El ritmo de deportaciones superó todas las previsiones. Las instalaciones del campo aún no estaban terminadas. Las cámaras de gas fallaban, los motores asignados no soportaban el uso continuo y los cuerpos se acumulaban sin método de disposición. Ante las averías, las SS recurrían al fusilamiento directo. Prisioneros eran ejecutados al aire libre y arrojados en fosas comunes que se desbordaban con rapidez. Los enterradores no daban abasto. En las cercanías, el olor a descomposición era perceptible a más de 10 kilómetros del perímetro. La situación era incontrolable. Las plataformas de desembarco estaban colapsadas por cadáveres y pertenencias sin clasificar. Los hombres de las SS y sus auxiliares ucranianos disparaban al azar contra las multitudes que descendían de los trenes. No existía ninguna estructura funcional de mando. El caos se reflejaba en todos los sectores. El Unterscharführer Hans Hingst, testigo del desastre, explicó que llegaban tantos transportes que el personal no podía manejar el volumen de prisioneros. El campo operaba en un estado de colapso permanente. Oskar Berger, uno de los pocos supervivientes del levantamiento de 1943, describió la escena que presenció al llegar en agosto de 1942. Según su testimonio, cientos de cuerpos cubrían el suelo. Ropas, maletas y objetos personales estaban apilados en confusión. Guardias disparaban a ciegas desde las esquinas. Era una imagen de exterminio sin organización ni ocultamiento. El 26 de agosto de 1942, Odilo Globoknik realizó una visita sorpresa a Treblinka, acompañado por Christian Wirth y Josef Oberhauser. Encontraron un panorama que ni siquiera las SS podían justificar. Las cámaras fallaban, los cuerpos no eran enterrados y el olor traspasaba los límites del campo. La ejecución del plan estaba comprometida. Eberl fue destituido ese mismo día. Se suspendieron los transportes de inmediato y se nombró a Wirth como interventor temporal para reorganizar el funcionamiento. El 1 de septiembre de 1942, Franz Stangl asumió formalmente la dirección del campo. Había sido comandante en Sobibor y tenía reputación de gestor eficaz. Durante su trayecto en automóvil hacia Treblinka, observó cadáveres junto a la vía
vagones estacionados durante días y cuerpos visibles desde la carretera. Al llegar, emprendió una reorganización inmediata de las operaciones. Stangl ordenó retirar los cuerpos, ampliar las fosas y estabilizar el ritmo de los transportes. Reorganizó los grupos de trabajo y aplicó un sistema de horarios estrictos. El 3 de septiembre, los trenes comenzaron a llegar nuevamente. Se impuso un flujo regular: descarga, separación, despojo, gaseo y disposición de cadáveres. El tiempo entre la llegada de un convoy y la eliminación completa de sus ocupantes se redujo a menos de 3 horas. Además de las reformas operativas, Stangl introdujo cambios estéticos. Mandó a pavimentar caminos en el sector administrativo conocido como Wohnlager. Se plantaron flores a lo largo de las vías internas. Estas medidas buscaban crear una imagen de orden y limpieza para reducir el pánico entre los recién llegados. A los deportados se les comunicaba que estaban en tránsito hacia Ucrania mediante comunicados verbales traducidos por prisioneros. Oficiales de las SS vestían batas blancas para reforzar la mentira. El comandante rara vez participaba en las ejecuciones. Controlaba todo desde su despacho. Aparecía ocasionalmente vestido con uniforme blanco y látigo. Los prisioneros lo apodaron la Muerte Blanca. Delegaba en sus subordinados, quienes aplicaban castigos, dirigían los barracones y controlaban los grupos de Sonderkommando. Bajo su mando, el campo alcanzó su máxima capacidad operativa. A lo largo de 1943, los procesos fueron perfeccionados. Las cámaras de gas fueron ampliadas, las fosas se multiplicaron, se construyeron parrillas de incineración para sustituir los entierros. La operación Reinhardt estaba en su punto culminante. En mayo y junio de ese año, durante la liquidación del gueto de Varsovia, se alcanzaron cifras récord, hasta 20.000 asesinatos diarios. Tras la revuelta del 2 de agosto de 1943, donde varios prisioneros escaparon y ante el cierre progresivo del programa, Stangl fue transferido a Trieste junto a Globoknik. En su lugar quedó Kurt Franz, el tercer y último comandante del campo. Ya era conocido entre los prisioneros por su brutalidad. Fue bajo su mando que se completó la eliminación de pruebas. Franz, apodado Lalka, el muñeco, por su rostro inexpresivo, dirigía personalmente ejecuciones por infracciones menores. Su perro Barry atacaba a los prisioneros por orden directa. Los trabajos forzados continuaron centrados en destruir evidencias, fosas vaciadas, cuerpos incinerados, barracones desmontados. La Operación 1005 ya estaba en marcha. Durante este periodo se introdujo un elemento simbólico de control: la canción de Treblinka. Según testimonios, fue redactada por el prisionero Walter Hirsch y musicalizada por Arthur Gold, un reconocido compositor judío de Varsovia. La melodía era alegre y se enseñaba a los nuevos miembros del Sonderkommando desde el primer día. Una orquesta de 10 músicos forzados la interpretaba en el comedor de las ESS. Gold murió durante la revuelta. Franz mantenía un álbum fotográfico personal titulado Schöne Zeiten, Buenos Tiempos. Incluía imágenes del personal SS, la excavación mecanizada de tumbas, las fábricas de ladrillos cercanas y otras escenas cuidadosamente seleccionadas. Nunca incluyó fotografías de las cámaras de gas ni de las ejecuciones. El álbum se convirtió en una de las pocas fuentes visuales directas del personal del campo. El cierre operativo de Treblinka II se oficializó en noviembre de 1943. Sin embargo, las tareas de desmantelamiento continuaron durante varios meses. Prisioneros de Treblinka I fueron obligados a completar las labores de limpieza y camuflaje. Se araron los terrenos, se sembraron cultivos, se plantaron árboles y se instaló una granja falsa para ocultar toda traza del campo. El mando operativo de Treblinka II estuvo marcado por una secuencia rápida de cambios, del caos inicial bajo Eberl a la eficiencia asesina bajo Stangl y finalmente a la fase de encubrimiento sistemático bajo Franz. En poco más de un año de funcionamiento, el campo exterminó a cerca de 900.000 personas. Su dirección cambió 3 veces, pero el objetivo fue siempre el mismo: matar con rapidez, sin testigos y sin dejar rastros. El ciclo del horror: transporte, gas y fosas. El proceso de exterminio en Treblinka II operaba como un sistema industrial sincronizado, donde cada fase estaba cronometrada y coordinada para maximizar la eficiencia.
Desde el momento en que los trenes se detenían en la plataforma hasta la disposición final de los cuerpos, cada paso seguía protocolos establecidos que convertían el asesinato masivo en una rutina administrativa. Los deportados llegaban en convoyes operados por los ferrocarriles del Reich, utilizando vagones de ganado reconvertidos para transporte humano. Cada vagón contenía entre 100 y 150 personas en condiciones de hacinamiento extremo, sin ventilación, agua ni instalaciones sanitarias. Los trenes completos transportaban entre 5.000 y 7.000 personas por viaje. Las rutas provenían de los principales guetos del gobierno general: Varsovia, Radom, Białystok, Lublin, y desde regiones más distantes como Grecia y los Países Bajos. El viaje podía durar desde unas pocas horas hasta varios días, dependiendo de la distancia y las prioridades del tráfico ferroviario militar. Durante el trayecto, muchos deportados morían por asfixia, deshidratación o agotamiento. Los cadáveres permanecían en los vagones junto a los sobrevivientes hasta la llegada a destino. En la estación de Malquinia, los trenes se dividían en secciones más pequeñas para ingresar al ramal que conducía directamente a Treblinka II. Esta división se realizaba porque la vía del campo solo podía recibir entre 15 y 20 vagones simultáneamente. El resto del convoy esperaba en Malquinia hasta que la primera sección hubiera completado el proceso de descarga y ejecución. Al llegar a la plataforma de Treblinka II, el personal SS y los auxiliares ucranianos ordenaban el descenso inmediato mediante gritos, silbatos y golpes. Los deportados, desorientados por el viaje y debilitados por las condiciones del transporte, eran organizados rápidamente en filas separadas: hombres a un lado, mujeres y niños al otro. Esta separación, presentada como medida administrativa temporal, impedía la organización de resistencia familiar. Los oficiales alemanes se dirigían a los recién llegados en varios idiomas, explicando que se encontraban en un campo de tránsito donde serían desinfectados antes de su reubicación laboral en el territorio ocupado del este. Se les instruía a dejar sus pertenencias ordenadamente, recordar el número del vagón para recuperarlas posteriormente y proceder de manera disciplinada hacia los barracones de baño. Miembros del Sonderkommando, prisioneros judíos seleccionados para operaciones auxiliares, asistían en la traducción de órdenes y en la recolección de equipajes. Estos hombres, que conocían el destino real de los deportados, trabajaban bajo amenaza de muerte inmediata si revelaban información o se resistían a cumplir sus funciones. El despojo de pertenencias se realizaba en los barracones ya descritos. Los deportados debían desnudarse completamente y colgar sus ropas en ganchos numerados. El personal del Sonderkommando recolectaba inmediatamente las pertenencias, clasificándolas por categorías para su posterior envío a Alemania. Joyas, dinero, documentos y objetos de valor eran separados en contenedores especiales. Tras el desvestimiento, los deportados eran dirigidos hacia el corredor ya mencionado, flanqueado por guardias armados y miembros del Sonderkommando que mantenían el flujo constante mediante instrucciones aparentemente rutinarias. El paso por esta estructura eliminaba cualquier posibilidad de retroceso o resistencia organizada. El funcionamiento diario de las instalaciones seguía protocolos estrictos establecidos por Stangl. A primera hora del día llegaba el primer tren y tras la descarga, los vagones vacíos eran enviados de regreso. Mientras un grupo era procesado en las primeras cámaras, el siguiente grupo era preparado en los barracones de desvestimiento. Esta coordinación temporal permitía operaciones continuas sin interrupciones significativas. El proceso técnico requería precisión logística. Los deportados eran comprimidos en el espacio disponible hasta alcanzar la capacidad máxima, aproximadamente una persona por cada 0,25 metros cuadrados. Una vez cerradas las puertas metálicas desde el exterior, técnicos alemanes o ucranianos accionaban los motores. El tiempo de exposición variaba entre 20 y 30 minutos, dependiendo del número de personas y las condiciones atmosféricas. Una vez confirmada la muerte de todos los ocupantes, las puertas eran abiertas y miembros del Sonderkommando ingresaban para extraer los cuerpos. Este trabajo se realizaba con ganchos y cuerdas, ya que los cadáveres estaban frecuentemente entrelazados debido a la compresión en el espacio reducido. Los cuerpos mostraban signos de asfixia, hemorragias internas y, en muchos casos, heridas por aplastamiento.
Los cadáveres eran sometidos a un proceso de revisión sistemática. Se cortaban las cabelleras para recolectar cabello humano, utilizado en la industria textil alemana. Se extraían dientes de oro, prótesis dentales y otros implantes metálicos. Se revisaban cavidades corporales en busca de joyas u objetos de valor ocultos. Este material era clasificado y empaquetado para su envío a oficinas centrales de las SS. La disposición inicial de los cuerpos se realizaba mediante entierro en fosas comunes masivas, previamente excavadas con las dimensiones ya especificadas. Sin embargo, el volumen de cuerpos y las condiciones climáticas causaron problemas técnicos. Los gases de descomposición generaban presión subterránea que hacía emerger cadáveres parcialmente a la superficie. En enero de 1943, por orden directa de Heinrich Himmler, se implementó un sistema de cremación masiva para eliminar la evidencia física de los asesinatos. Se construyeron parrillas improvisadas utilizando rieles de tren apoyados sobre bloques de cemento. Los cuerpos eran incinerados en pilas de hasta 2000 cadáveres, alimentando las llamas con madera y la grasa corporal generada durante el proceso. El Sonderkommando estaba organizado en equipos especializados con funciones específicas. Un grupo se encargaba de la descarga de trenes y el manejo inicial de deportados. Otro equipo gestionaba la clasificación de pertenencias en los barracones. Un tercer grupo operaba directamente en las cámaras, guiado de víctimas, extracción de cuerpos y limpieza posterior. Un cuarto equipo manejaba las operaciones de cremación y disposición de cenizas. Estos prisioneros trabajaban bajo condiciones extremas de presión psicológica. Conocían su destino final y sabían que serían eliminados periódicamente para evitar testigos a largo plazo. Se les proveía de raciones alimentarias ligeramente mejores y acceso a alcohol como métodos de control. La rotación de estos equipos se realizaba cada pocas semanas mediante ejecuciones sumarias y reemplazo con nuevos deportados. Los cálculos más aceptados indican que entre 870.000 y 925.000 personas fueron asesinadas entre julio de 1942 y agosto de 1943. Las jornadas de mayor actividad durante la liquidación del gueto de Varsovia registraron hasta 20.000 eliminaciones diarias. Rebelión en Treblinka. El grito de los muertos. Durante los primeros meses de 1943, varios factores convergieron para generar las condiciones que precipitarían el levantamiento de Treblinka. La reducción gradual en el número de transportes, el incremento en la frecuencia de ejecuciones de miembros del Sonderkommando y las señales evidentes de que el campo estaba siendo preparado para su cierre, alertaron a los prisioneros sobre la proximidad de su eliminación total. Un grupo clandestino comenzó a organizarse durante marzo de 1943, integrado por prisioneros con acceso a áreas estratégicas del campo. Celo Bloch, ex soldado checoslovaco asignado al área de clasificación de pertenencias, emergió como coordinador principal. Sus conocimientos militares previos fueron cruciales para la planificación táctica. Jan Piwonski, mecánico polaco que trabajaba en el mantenimiento de vehículos, proporcionó información técnica sobre horarios de guardia y movimientos del personal alemán. Eugen Turovsky, cerrajero ucraniano asignado a los talleres, desempeñó un papel fundamental en la obtención de materiales. Sus habilidades técnicas le permitieron fabricar copias de llaves de acceso a depósitos de armas y combustible. Samuel Gillenberg, de apenas 19 años y asignado al transporte de cuerpos, sirvió como enlace de comunicación entre los diferentes equipos del Sonderkommando debido a su movilidad dentro del campo. La organización se estructuró mediante células de 3 a 4 miembros que mantenían contacto limitado entre sí para evitar la exposición total en caso de descubrimiento. Cada célula tenía una función específica: obtención de armas, recolección de combustible, mapeo de rutas de escape y coordinación de señales para el inicio del levantamiento. Durante abril y mayo, los conspiradores realizaron pequeños sabotajes de prueba para estudiar los tiempos de reacción de los guardias. Interrupciones breves en el suministro eléctrico, daños menores en vehículos y alteraciones en el sistema de comunicaciones internas fueron ejecutadas sin levantar sospechas generalizadas. Estos ensayos revelaron patrones en las respuestas de seguridad e identificaron momentos de menor vigilancia.
La obtención de armamento representó el desafío logístico más complejo. Turovsky logró acceder al depósito de armas mediante llaves duplicadas, sustrayendo fusiles, pistolas, granadas alemanas y municiones en pequeñas cantidades durante varias semanas. Las armas fueron ocultadas en diversos puntos del campo, enterradas cerca de las fosas de cremación, escondidas entre herramientas de trabajo y distribuidas entre los miembros de confianza. Los prisioneros también fabricaron armas improvisadas utilizando herramientas disponibles en los talleres. Cuchillos, barras metálicas, martillos y hachas fueron modificadas para uso ofensivo. Se prepararon cócteles incendiarios utilizando botellas recolectadas de los efectos personales de las víctimas, llenándolas con gasolina desviada de los vehículos del campo. La fecha del levantamiento se fijó considerando factores operativos y climáticos. El 2 de agosto de 1943 fue elegido porque los lunes habitualmente registraban menor actividad de transporte, lo que significaba una presencia reducida de guardias en la plataforma de recepción. Además, las condiciones meteorológicas habían sido secas durante julio, facilitando la propagación de incendios en las estructuras de madera del campo. La hora se estableció para las 16 horas, momento en que se producía el cambio de turno de los guardias ucranianos y varios oficiales SS se retiraban a sus barracones para el descanso vespertino. Esta ventana temporal de vigilancia reducida ofrecía la mejor oportunidad para iniciar el ataque con ventaja táctica. El plan establecía una secuencia coordinada de acciones. La señal inicial sería un disparo de rifle seguido inmediatamente por el lanzamiento de granadas contra la oficina principal y el depósito de combustible. Los incendios subsiguientes servirían como distracción y destruirían documentos e instalaciones clave. Simultáneamente, equipos armados atacarían las torres de vigilancia y los puestos de guardia. Durante las semanas previas, los conspiradores identificaron puntos débiles en el perímetro del campo, especialmente en las secciones de alambrada cercanas a los depósitos de ropa y calzado. Estas áreas fueron seleccionadas como rutas de escape debido a su menor vigilancia y proximidad al bosque circundante. El levantamiento comenzó según lo planificado, pero no sin complicaciones. Aproximadamente a las 15:30, un guardia ucraniano descubrió a un prisionero en posesión de monedas de oro en la zona de clasificación, generando una alerta parcial. A pesar de este contratiempo, los líderes del grupo decidieron proceder con el plan original. A las 15:45, el primer disparo resonó en el campo. Stanislav Levin, miembro del grupo de resistencia, lanzó una granada contra el comedor del personal alemán, iniciando el primer incendio. Inmediatamente, otros conspiradores atacaron el depósito de combustible con cócteles incendiarios. Las llamas se propagaron rápidamente a los barracones de almacenamiento de pertenencias, creando una cortina de humo que cubrió parte del campo. Los enfrentamientos armados se desarrollaron simultáneamente en varios puntos. Baruch Leixer logró apoderarse de una ametralladora de una torre de vigilancia y la dirigió contra los guardias, proporcionando fuego de cobertura para los prisioneros que corrían hacia las cercas perimetrales. Otros grupos atacaron puestos de guardia con armas capturadas y herramientas improvisadas. La confusión inicial favoreció a los rebeldes. Muchos guardias ucranianos, sorprendidos por la magnitud del ataque, abandonaron sus posiciones. Algunos oficiales SS intentaron organizar una respuesta defensiva, pero los incendios múltiples y la dispersión de los enfrentamientos dificultaron la coordinación. Aproximadamente 300 prisioneros lograron cruzar el perímetro durante los primeros 30 minutos del levantamiento. La mayoría se dirigió hacia el bosque adyacente, siguiendo rutas previamente identificadas. Sin embargo, muchos fueron abatidos en las alambradas o en el terreno abierto que separaba el campo del área boscosa. La respuesta alemana se organizó gradualmente. Refuerzos llegaron desde Treblinka I, el campo de entrenamiento de Trauniki, y puestos militares cercanos. Se desplegaron unidades con perros rastreadores, vehículos blindados y apoyo aéreo para la persecución en los bosques. La mayoría de los fugitivos fue capturada o eliminada durante las primeras 48 horas posteriores al levantamiento. De los aproximadamente 700 prisioneros que estaban en Treblinka II el día del levantamiento, entre 200 y 300 lograron salir del campo. Sin embargo,
Solo entre 60 y 70 sobrevivieron hasta el final de la guerra, algunos integrándose a unidades partisanas o siendo escondidos por civiles polacos. El levantamiento precipitó el cierre definitivo del campo y aceleró los planes de desmantelamiento que ya estaban en marcha. Operación 1005. Destrucción de toda huella. La Acción 1005 representó el esfuerzo sistemático nazi para borrar evidencias físicas de crímenes masivos en Europa Oriental. En Treblinka, esta operación adquirió urgencia extrema tras el levantamiento del 2 de agosto, que había comprometido la seguridad operativa y acelerado los cronogramas de cierre. El temor a una posible liberación del campo por parte del Ejército Rojo, que avanzaba desde el este, obligó al alto mando de las SS a eliminar toda señal visible del genocidio. En julio de 1943, Heinrich Himmler emitió órdenes directas para desmantelar por completo todos los campos de la Operación Reinhardt. La instrucción era clara: desenterrar los cadáveres, incinerarlos, eliminar todas las estructuras y modificar la apariencia del terreno para evitar cualquier investigación futura. Esta orden fue ejecutada por una unidad especial, el Sonderkommando 1005, liderado por el SS Standartenführer Paul Blobel. Este oficial ya había acumulado experiencia en operaciones similares en Ucrania, donde aplicó técnicas de cremación masiva en fosas comunes. Treblinka, que había operado entre julio de 1942 y octubre de 1943, se convirtió en uno de los focos principales de la Acción 1005 debido al volumen de cuerpos enterrados. Se estima que entre 700.000 y 900.000 personas fueron asesinadas en el campo, la mayoría de ellas enterradas en zanjas y fosas excavadas en el terreno arenoso. Las operaciones del Sonderkommando 1005 comenzaron de inmediato, trayendo consigo maquinaria pesada, retroexcavadoras, grúas, herramientas de trituración y bidones de combustible. Las primeras tareas consistieron en localizar, abrir y vaciar las fosas comunes. Estas fosas estaban dispuestas en hileras paralelas, muchas de ellas de hasta 7 metros de profundidad, y contenían cadáveres en diferentes estados de descomposición. El hedor era insoportable. Incluso con máscaras improvisadas y trajes de protección rudimentarios, los obreros del Sonderkommando, en su mayoría prisioneros judíos transferidos desde otros campos o campos de tránsito, sufrían náuseas constantes, infecciones y colapsos físicos. Los cadáveres eran extraídos con grúas y colocados en montículos para su posterior incineración. Los restos más antiguos estaban momificados o convertidos en masa viscosa. Los más recientes aún conservaban tejidos. La grasa corporal de los cuerpos fue utilizada como combustible adicional, según informes recogidos en testimonios judiciales posteriores. Se construyeron parrillas improvisadas usando rieles de tren apoyados en bloques de concreto. Sobre estas plataformas se organizaban los cuerpos alternados con capas de madera y otros combustibles. Las llamas ardían durante días completos sin interrupción. Los restos carbonizados eran procesados en una segunda fase. Soldados alemanes y traunikis obligaban a los prisioneros a triturar huesos con martillos metálicos o mediante rodillos adaptados. El objetivo era obtener un polvo fino, sin rastros identificables. Este polvo se esparcía en las zonas boscosas adyacentes, se mezclaba con tierra arada o se lanzaba al cercano río Bug. Cada operación era registrada y se mantenían informes internos para demostrar el cumplimiento de las órdenes de eliminación total de pruebas. Mientras la cremación avanzaba, otros equipos trabajaban en la demolición sistemática del campo. Los barracones, cámaras de gas, alambradas, plataformas ferroviarias y torres de vigilancia fueron destruidos. Algunos fueron dinamitados, otros desmantelados pieza por pieza para reutilización. Los ladrillos de las cámaras de gas fueron reaprovechados para construir una casa de campo que camuflara el centro del campo. Las vías internas del tren fueron desmontadas y los raíles enviados a talleres ferroviarios en Lublin. Cualquier señal de la infraestructura de exterminio fue cuidadosamente borrada. La fase final de la Acción 1005 en Treblinka fue la transformación visual del paisaje. Se sembró césped, cultivos de centeno, cebada y lupinos para cubrir las zonas intervenidas. Se plantaron árboles jóvenes, abetos, pinos y álamos, siguiendo patrones naturales para disimular el origen artificial del entorno.
Técnicos agrícolas colaboraron en la siembra de hileras irregulares y se trajeron animales para simular actividad agrícola. Como parte de la fachada, se instaló una granja con vivienda, corral y campo de cultivo. Esta granja fue asignada a un ucraniano colaborador llamado Strebel, quien fue instalado como colono a cargo de las operaciones agrícolas ficticias. Criaba cerdos, aves y cultivaba hortalizas bajo supervisión indirecta de las SS. Su tarea era asegurar que el lugar tuviera apariencia de granja abandonada o en funcionamiento parcial, dificultando cualquier investigación aérea o terrestre. Documentos alemanes señalan que la granja tenía incluso un buzón operativo. La eficacia del encubrimiento fue tal que, cuando las fuerzas soviéticas alcanzaron la zona en 1944, encontraron un terreno sembrado sin estructuras visibles. Sin embargo, los análisis posteriores de fotografías aéreas y testimonios de los pocos sobrevivientes permitieron reconstruir parcialmente la disposición original del campo. Algunos restos de huesos y objetos personales fueron encontrados años después, especialmente durante excavaciones no oficiales o investigaciones forenses. A finales de julio de 1944, las fuerzas soviéticas comenzaron a aproximarse rápidamente desde el este. En respuesta, los alemanes en retirada destruyeron las aldeas cercanas a Treblinka para eliminar cualquier vestigio de actividad relacionada con el campo. Fueron incendiados hasta los cimientos 761 edificios en Poniatowo, Prostin y Grondy, como parte de esta operación de encubrimiento. Numerosas familias murieron durante estos ataques. También fueron quemados los campos de grano que habían sido utilizados para abastecer a la SS. El 19 de agosto de 1944, en un último intento por frenar el avance soviético y destruir los últimos restos simbólicos de la presencia local, las fuerzas alemanas dinamitaron la iglesia de Prostin y su campanario, que había servido como punto de observación defensivo. Cuando los soviéticos finalmente entraron en Treblinka el 16 de agosto de 1944, la zona de exterminio había sido completamente nivelada, arada y cubierta con altramuces, creando una apariencia rural engañosa. El corresponsal de guerra soviético Vasily Grossman, uno de los primeros en ingresar al área, describió los restos visibles. Pequeños trozos de hueso humano esparcidos por el terreno, dientes, trozos de tela, papeles, platos rotos, frascos, brochas de afeitar, ollas oxidadas, tazas y mechones de cabello humano. Aquellos restos materiales, invisibles desde el aire pero imborrables en el terreno, ofrecían una prueba muda y perturbadora de lo que allí había ocurrido. En comparación con otros campos de exterminio, el ocultamiento en Treblinka fue el más completo. A diferencia de Bełżec, donde quedaron algunos restos estructurales, o Sobibor, donde las demoliciones fueron más apresuradas, Treblinka fue objeto de una operación meticulosa. Incluso el sistema de caminos internos fue destruido y reemplazado por sendas rurales. Árboles adultos fueron talados y reemplazados por jóvenes para borrar cualquier indicio de alteración del terreno. El Sonderkommando 1005 permaneció activo hasta octubre de 1943. Una vez terminadas las cremaciones y la limpieza, los prisioneros que participaron en la acción fueron ejecutados para garantizar el secreto. Se calcula que entre 300 y 700 trabajadores forzados fueron asesinados tras cumplir su tarea. La eliminación de testigos fue parte esencial del plan. Los documentos alemanes solo mencionan que la operación fue completada según lo previsto. Este esfuerzo por ocultar el crimen masivo no fue completamente exitoso. La existencia del campo, el testimonio de escapados como Samuel Willenberg y Richard Glaser, y los hallazgos posteriores permitieron documentar los hechos. Sin embargo, el intento de borrar toda evidencia física fue uno de los más sofisticados de la maquinaria nazi. Treblinka desapareció del mapa como estructura física, pero los rastros humanos persistieron. En los juicios de Düsseldorf y posteriores investigaciones, las operaciones de la Acción 1005 en este campo fueron descritas como la destrucción sistemática de la prueba del asesinato industrializado. Los métodos desarrollados aquí serían posteriormente aplicados en otros contextos. En Treblinka, la muerte fue seguida por el intento de borrado absoluto de su rastro, una fase final de deshumanización planificada con precisión burocrática. Evidencia enterrada. Restos que no callan.
Los esfuerzos nazis por eliminar evidencias resultaron parcialmente efectivos pero incompletos desde una perspectiva forense. La evidencia material resurgió gradualmente a través de hallazgos accidentales, investigaciones académicas y desarrollos tecnológicos que permitieron análisis no invasivos del sitio. A pesar del arado, la reforestación artificial y la instalación de una granja ficticia en el terreno, las huellas físicas del genocidio persistieron bajo la superficie y en algunos casos emergieron a la vista por acción del tiempo. Durante las décadas de 1940 y 1950, habitantes locales exploraron el área en busca de objetos de valor, generando descubrimientos significativos: relojes, anillos, monedas, gafas y documentos parcialmente preservados. Muchos de estos objetos fueron recuperados de zonas donde las operaciones del Sonderkommando 1005 habían sido apresuradas o incompletas. Los procesos naturales también contribuyeron mediante erosión, que reveló fragmentos óseos, dientes y objetos personales enterrados superficialmente durante las operaciones de encubrimiento. Algunos campesinos recogieron restos para uso personal o reventa, mientras que otros los entregaron a las autoridades. Las comisiones de investigación polacas, activas entre 1945 y 1950, realizaron una primera documentación sistemática del sitio. Estas comisiones incluían médicos forenses, ingenieros y técnicos militares que inspeccionaron el terreno, recogieron restos y fotografiaron el lugar. Se registraron huesos calcinados, fragmentos de cráneo, vértebras y extremidades distribuidos irregularmente, con mayor concentración en zonas donde funcionaron las piras de cremación. Muchos de estos restos fueron conservados en laboratorios forenses del Instituto de Medicina Legal de Varsovia. Algunas piezas anatómicas, como maxilares con dentaduras completas, permitieron validar descripciones testimoniales sobre la cantidad de cuerpos y los métodos de incineración. En 1959, Samuel Willenberg regresó al sitio acompañado por investigadores y periodistas. Identificó visualmente puntos clave del antiguo campo, incluyendo el camino de entrada, la rampa de descarga y el área de exterminio. Sus observaciones permitieron ubicar con mayor precisión las estructuras principales. Además, recolectó personalmente fragmentos de objetos metálicos y huesos que luego fueron cotejados con registros judiciales. Sus dibujos y descripciones proporcionaron las primeras reconstrucciones topográficas detalladas, convirtiéndose en referencia fundamental para investigaciones posteriores y base para modelos tridimensionales actuales. Durante la década de 1990, el avance en tecnologías de detección remota permitió estudios sofisticados sin excavación directa. Un estudio de 1994 del Instituto de Historia Contemporánea de Varsovia identificó irregularidades mediante análisis de patrones vegetales, anomalías térmicas y retención de humedad, confirmando la disposición de trincheras rectangulares y zonas de incineración. Estos datos fueron cruzados con fotografías aéreas tomadas por los aliados en 1944 y con planos reconstruidos a partir de testimonios de sobrevivientes. En 2010, la arqueóloga forense Caroline Sturdy-Coles inició un proyecto multidisciplinario centrado en Treblinka, utilizando exclusivamente tecnologías no invasivas en cumplimiento con las restricciones religiosas judías. Su equipo empleó georradar, lidar, escaneo magnético y fotografía aérea multiespectral para crear mapas tridimensionales sin alteración del suelo. La investigación fue conducida en colaboración con el Museo del Holocausto de Varsovia y el Staffordshire University Centre of Archaeology. El georradar detectó estructuras rectangulares enterradas con dimensiones consistentes con descripciones históricas de las cámaras de gas. Los modelos digitales revelaron al menos 3 estructuras principales de entre 8 y 10 metros de longitud, ubicadas en el sector identificado como área de exterminio, coincidiendo con los relatos sobre la ampliación de cámaras en 1942. También se localizaron áreas con alta densidad de material mineral alterado, interpretado como restos de cenizas humanas mezcladas con arena. Más de 20 anomalías geométricas adicionales fueron interpretadas como posibles fosas comunes, según su forma, profundidad y densidad interna. La prospección magnética reveló objetos metálicos enterrados, fragmentos de rieles utilizados en cremación, herramientas abandonadas y objetos personales no recuperados.
Entre los hallazgos en superficie expuestos por erosión natural se encontraron un colgante con Frankfurt am Main y fecha 3 de marzo de 2029, una estrella de David de plata, fragmentos de calzado infantil, una medalla religiosa católica y una chapa con inscripción General Government. Estos hallazgos fueron catalogados, fotografiados y almacenados en instituciones museísticas polacas. Algunos objetos personales han sido digitalizados y están disponibles en bases de datos accesibles para familiares de víctimas y proyectos de memoria. Otros fueron usados como evidencia material en investigaciones históricas y documentales internacionales. Las investigaciones lideradas por el equipo de Coles marcaron un punto de inflexión metodológico. Su enfoque respetuoso y riguroso fue adoptado posteriormente en estudios de otros sitios de exterminio como Sobibor, así como en escenarios contemporáneos de crímenes de lesa humanidad en Ruanda, Bosnia e Irak. La metodología desarrollada en Treblinka se convirtió en estándar para arqueología forense en contextos donde las restricciones éticas o religiosas impiden la exhumación. Además, los resultados fueron presentados ante organismos internacionales de preservación patrimonial. En 2013, el informe final del equipo fue utilizado para reforzar la candidatura del Memorial de Treblinka ante organismos de la UNESCO. La documentación de subsuelos y estructuras permitió establecer con mayor precisión los límites reales del campo, más allá de los visibles en superficie, lo que ha sido clave para delimitar las áreas protegidas y restringidas. Los datos obtenidos también sirvieron para generar una reconstrucción digital interactiva del campo, empleada en museos y exposiciones virtuales. Esta herramienta educativa permite a los visitantes recorrer digitalmente el sitio tal como existía entre 1942 y 1943, integrando mapas geofísicos, testimonios de sobrevivientes y documentos históricos. Algunos hallazgos recientes han sido objeto de proyectos de trazabilidad. El colgante de Frankfurt, por ejemplo, fue investigado en colaboración con archivos civiles alemanes y pudo vincularse con una joven deportada desde ese lugar en 1942. Casos como este ilustran cómo la evidencia arqueológica, incluso fragmentaria, puede contribuir a reconstruir identidades individuales y devolver agencia a las víctimas. En términos jurídicos, la evidencia arqueológica ha sido utilizada para refutar negacionismo y reforzar testimonios orales. Aunque los juicios principales ocurrieron décadas antes, algunos de los datos obtenidos han sido presentados en conferencias internacionales sobre memoria del Holocausto y en cursos de formación judicial en crímenes de guerra. Treblinka es citado como ejemplo paradigmático de campo sin restos estructurales visibles que, no obstante, posee trazabilidad material comprobable. En conjunto, la evidencia material de Treblinka confirma y valida las descripciones dadas por sobrevivientes, las dimensiones detectadas, las ubicaciones relativas, la densidad de restos humanos y la naturaleza de los objetos hallados coinciden en grado notable con los relatos recogidos en procedimientos judiciales. Este cruce de fuentes convierte a Treblinka en un caso emblemático de cómo la ciencia arqueológica puede respaldar la memoria testimonial. A pesar del intento meticuloso por borrar toda huella, Treblinka sigue hablando desde el subsuelo, no con muros ni ruinas, sino con fragmentos, densidades y vacíos detectados por ondas y escáneres. La materialidad dispersa del crimen, antes sepultada, emerge convertida en prueba. La historia dejó rastros, la ciencia los encontró y la memoria los sostiene. Justicia alemana, juicio contra el mando SS. La persecución judicial de responsables de Treblinka se desarrolló durante más de 3 décadas, constituyendo uno de los esfuerzos legales más prolongados relacionados con crímenes del Holocausto. Los procesos enfrentaron desafíos únicos: dispersión geográfica de acusados, destrucción de evidencias y necesidad de reconstruir eventos en un campo diseñado específicamente para no dejar rastros. Las investigaciones comenzaron en 1945, cuando autoridades polacas y soviéticas documentaron el sitio y recopilaron testimonios iniciales. Sin embargo, la mayoría de operadores había huido o adoptado identidades falsas.
La oficina central de Ludwigsburg, establecida en 1958, coordinó las investigaciones alemanas compilando listas de personal basadas en documentos SS recuperados, testimonios de sobrevivientes y confesiones de acusados capturados en otros procesos. Franz Stangl se convirtió en objetivo prioritario de estas investigaciones. Había escapado utilizando la ruta de las ratas, llegando a Brasil en 1951 bajo documentación falsa. Durante 16 años vivió abiertamente en São Paulo, trabajando en Volkswagen bajo su nombre real. Su localización se logró mediante cooperación entre investigadores austriacos, Policía Federal brasileña y Simon Wiesenthal. El arresto de Stangl el 28 de febrero de 1967 fue ejecutado sin resistencia en su lugar de trabajo. El gobierno brasileño aprobó su extradición en menos de 6 meses, estableciendo precedente para cooperación internacional en crímenes de guerra. El juicio se celebró en Düsseldorf entre mayo y diciembre de 1970. La acusación lo responsabilizó del asesinato de al menos 400.000 personas durante su período como comandante. El tribunal escuchó 85 testigos, incluyendo sobrevivientes, exmiembros SS y expertos en documentación histórica. Los testimonios de Willenberg, Glassar y otros sobrevivientes proporcionaron descripciones detalladas de rutinas diarias del campo, participación directa de Stangl en operaciones y su conocimiento completo del propósito exterminador. Las pruebas documentales incluían órdenes operativas, correspondencia administrativa, informes de producción y fotografías aéreas aliadas. El Bundesarchiv proporcionó documentos originales demostrando la estructura de mando de la Operación Reinhardt y la posición específica de Stangl dentro de esta jerarquía. Durante el proceso, Stangl admitió conocimiento de operaciones, pero negó responsabilidad personal, argumentando órdenes superiores y función administrativa. El tribunal encontró a Stangl culpable el 22 de diciembre de 1970, sentenciándolo a cadena perpetua. Murió de insuficiencia cardíaca en prisión el 28 de junio de 1971. Sus declaraciones finales a Gita Sereni proporcionaron información adicional sobre mentalidad y motivaciones de operadores de campos de exterminio. Kurt Franz fue arrestado en 1959, procesado en el macrojuicio de Düsseldorf entre 1964 y 1965, junto con otros 10 acusados. Enfrentó cargos de asesinato múltiple, organización de operaciones de exterminio y participación directa en ejecuciones individuales. Los testimonios lo describían como excepcionalmente cruel, responsable de ejecuciones arbitrarias y torturas. Gustav Munzberger, técnico responsable de operación de cámaras de gas, fue procesado simultáneamente. Sus cargos incluían participación directa en exterminio y conocimiento técnico especializado que facilitaba operaciones asesinas. La defensa de ambos acusados se basó en subordinación jerárquica y desconocimiento de consecuencias finales. El tribunal rechazó estos argumentos tras examinar evidencias de participación voluntaria y conocimiento completo. Franz recibió cadena perpetua el 3 de septiembre de 1965, mientras Munzberger obtuvo 12 años. Otros acusados en el mismo proceso recibieron condenas entre 3 y 15 años, dependiendo de su nivel de participación. Samuel Willenberg testificó en múltiples procesos proporcionando declaraciones de alto valor probatorio debido a su coherencia con registros documentales y testimonios de otros sobrevivientes. Sus planos manuscritos del campo fueron admitidos como evidencia topográfica fundamental. Los juicios se apoyaron en materiales de archivos SS, listados de personal, documentos de asignación de funciones, correspondencia interna del proyecto Action Reinhardt y fotografías de unidades logísticas. Las imágenes aéreas aliadas y soviéticas confirmaron ubicación y dimensiones de edificios mencionados en testimonios. Heinrich Mattes, Arthur Daxel y Otto Stadi enfrentaron procesos separados en tribunales alemanes y austriacos durante las décadas siguientes. Muchos murieron antes de completar condenas debido a edad avanzada y condiciones médicas. Los registros de Düsseldorf indican que estos factores influyeron en reducción de penas o suspensión de ejecución. Los archivos judiciales proporcionaron documentación exhaustiva sobre estructura operativa de Treblinka. Las transcripciones, testimonios y análisis de evidencias
crearon un registro histórico detallado utilizado por investigadores académicos durante décadas. Instituciones como el Instituto de Historia Contemporánea de Múnich y Yad Vashem han utilizado extensamente estos materiales. La documentación judicial estableció precedentes fundamentales para procesamiento futuro de crímenes de guerra y genocidio. Las sentencias proporcionaron validación legal de testimonios históricos y refutación definitiva de afirmaciones negacionistas. Los juicios demostraron que la responsabilidad individual trasciende órdenes institucionales y circunstancias extraordinarias. La persistencia de investigaciones durante 3 décadas demostró compromiso institucional con responsabilidad por crímenes de guerra, estableciendo que ciertos crímenes no prescriben. Los precedentes de Treblinka influyeron en desarrollo del derecho penal internacional moderno y en creación de tribunales especializados para crímenes contra la humanidad, consolidando principios que continúan aplicándose en procedimientos judiciales contemporáneos.